Lo primero que me enamoró del capitalismo y la libertad, básicamente fue que es una máquina de sacar gente de la pobreza, que es la máquina de la prosperidad, que es la máquina del bienestar. Pero claro, cuando uno avanza en esta idea, se encuentra con detractores, detractores que acusan al sistema de ser injusto. Entonces, el segundo momento del romance arranca cuando uno se empieza a poner a estudiar sobre, básicamente, si el sistema es justo o no. Y uno lo que descubre que no solo que es justo, sino que además es el único sistema que es justo. Y como si fuera poco, la tercera etapa es una etapa estética, donde claramente uno llega a lograr percibir la superioridad estética del capitalismo. Entonces, lo primero que hay que comprender es que la historia de la humanidad es una historia donde básicamente siempre la condición del hombre fue la pobreza. Es decir, hace poco más de 200 años, el 95% de la población del planeta Tierra estaba por debajo de la línea de pobreza extrema. Es decir, vivían con menos de $1 diario, ¿sí? Luego llegó el capitalismo, ¿sí? Y ahora, digamos, en un mundo que tiene 7 veces más de personas, porque hemos superado los 7.250 millones de habitantes, ¿sí? Hoy las personas debajo de la línea extrema es menos del 5%. La contracara a esto es un aumento fenomenal de la productividad. Si uno toma la historia desde el año 0 hasta el año 2000, el PBI per cápita se multiplicó por 12,9 veces. Sin embargo, en los años que van entre el 0 y el 1800, solamente subió 40%, todo concentrado justo después del descubrimiento de América. ¿Hasta qué? Hasta que llegó el capitalismo, sí, que generó la revolución industrial, y a partir de ahí, sí, el PBI se multiplicó por más de 9 veces. Es decir, y lo otro que se percibe es una fuerte aceleración del crecimiento en el mundo. Fíjense que entre el 0 y el 1800 el mundo crecía a una tasa del 0,02% en términos per cápita. Durante el siglo XIX se acelera casi 33 veces al saltar a 0,65. En los primeros 50 años del siglo XX se creció al 1,06. En la segunda parte al 2,1% y hoy el mundo crece al 3%. ¿Qué significa esto? Una explosión de crecimiento, una aceleración fenomenal de crecimiento. Es más, si ustedes consideran que las cuentas nacionales subestiman prácticamente 1,15 el crecimiento, hoy el mundo estaría creciendo cerca del 4,15%, ¿sí?, per cápita. Eso significa que a lo largo de 100 años vamos a estar multiplicando el PBI per cápita por 60 veces. Es decir, que en un siglo, ¿sí?, vamos a estar logrando 4,6 veces más de lo que logramos en toda la historia de la humanidad. Y eso se manifiesta ¿en qué? En el ritmo al cual, digamos, se duplica el PBI per cápita. Digamos, originalmente se tardaba 3.466 años, después en el siglo XIX ese número cayó a casi 107, después a 65-74 en la primera parte del siglo XX, en la segunda 33-35 y ahora 23,45, ¿sí? Entonces, ¿dónde está la lógica de esto? ¿Qué es lo que sostiene toda esta magia? La libertad, es el modelo de la libertad. Es decir, aquellos países que son más libres, crecen más que el doble de aquellos que son reprimidos, ¿sí? ¿Y cuál es la consecuencia? Que aquellos que son más libres tienen un PBI per cápita casi 8 veces más grande que el PBI per cápita de los países reprimidos. No solo eso, sino que además el decil más bajo de la distribución, es decir, los que peor están, ¿sí?, ganan 11 veces más de lo que ganan los países reprimidos. Y es más, si ustedes se fijan, los del decil más bajo, es decir, los más pobres en los países libres, ¿sí?, tienen el doble de ingreso que el ciudadano promedio, ¿sí?, del país reprimido. Pero como la distribución del ingreso lleva un formato de una chi cuadrado, una log normal, eso significa que el 75% de la población aproximadamente vive menos que con el ingreso promedio. Con lo cual, acá quedaría bien claro que es mucho mejor ser cola de león que cabeza de ratón. Es decir, es mejor ser el último orejón del tarro en un país libre, ¿sí?, que ser un jerarca en un país reprimido. Es más, no solo eso, sino que además en los países que son libres, la pobreza es 25 veces menor, ¿sí?,
Y no solo eso, sino que además, sí, la gente vive más. Entonces, digamos, ¿de qué se sostiene toda esta lógica virtuosa? Son 5 instituciones, las 5 instituciones del capitalismo. Y estas van combinadas, por ejemplo, la propiedad privada con los mercados libres. Es decir, ustedes no pueden hacer transacciones voluntarias si no son dueños de los bienes que están transando. Y como consecuencia es muy importante que no haya intervención del Estado, porque cuando supongan ustedes, sí, podrían ser dueños nominalmente de algo, pero el Estado le dice cómo usarlo, cómo disponer de ello, a qué precios, eso ya dejaría, sí, de ser libre. Por lo tanto, los precios no estarían cumpliendo la función que tendrían que cumplir porque no tendrían sentido. Entonces, digamos, es muy importante la propiedad privada para que sean ustedes los que intercambian lo que está en juego, ¿sí? Y que lo hagan libremente. ¿Por qué? Porque eso va a registrar un precio y eso va a ser una señal que se va a transmitir al sistema y el resto de los agentes de la economía se van a coordinar respecto a ese precio. Y ahí viene la tercera institución del capitalismo, que es la competencia. Es decir, que haya libre entrada y salida. ¿Para qué? Para que los recursos se puedan reasignar entre aquellos sectores donde el precio señala que ahí hay escasez y que hay problemas por resolver, ¿sí? Y como si todo esto fuera poco, aparecen 2 instituciones más, ¿sí? Una es la que tiene que ver con la división del trabajo. Lejos de esa falacia del hombre de paja que se le acusa al capitalismo que nos quiere de todos iguales, no. Es decir, gracias a Dios somos todos distintos, somos todos desiguales y eso permite que cada uno nos especialicemos en aquello que somos relativamente mejores, algo como que se conoce como la ley de asociación de Ricardo, ¿sí? Eso permite, ¿sí?, que cada uno de nosotros nos especialicemos, ¿sí?, y nos veamos obligados a lo que es la quinta institución del capitalismo, que es la cooperación social. Ustedes no pueden ser exitosos en el capitalismo sin servir al prójimo con bienes de calidad a un mejor precio. Es decir, ustedes podrían odiar al otro. Sin embargo, como su progreso económico y su bienestar material, ¿sí?, depende sustancialmente de que su producto sea elegido por el otro, lo tienen que tratar bien aunque lo odien. Es decir, como decía Bastiat, donde entra el comercio, no entran las balas. Por eso, digamos, no tiene sentido esa estupidez de la teoría del derrame. No hay derrame. Desafío al que quiera, ¿sí?, donde la literatura liberal habla del derrame. Jamás hablamos de esto. Porque, a ver, a Steve Jobs, ¿sí?, no se le derramaba nada. Digamos, a Bill Gates no se le derramaba nada. Ni ellos tampoco fueron un derrame de IBM. Digamos, el que gana plata no se le derrama nada. Es decir, acá se basa todo en cooperación social y ustedes solamente pueden triunfar satisfaciendo las preferencias del prójimo. Entonces, pero me vienen después con los nórdicos. No, porque el socialismo de los nórdicos. A ver, vamos a ver qué es de los nórdicos. Por ejemplo, miren estos muchachos. Posición en Doing Business. Miren todo lo bien que están los nórdicos en Doing Business. Miren lo bien que están los nórdicos en libertad económica. Miren dónde están los nórdicos en materia de mercado laboral desregulado. Y miren dónde están los nórdicos en respeto de los derechos de propiedad. Es decir, de socialismo creo que le quedaron solamente los altos impuestos, los cuales además lo empezaron a bajar sustancialmente, por ejemplo, después de que quebraron a fines de los 80. Es decir, que de socialismo solo tiene el nombre, porque en realidad son más promercado de lo que la gente se cree. Entonces, una vez que uno tiene esta contundente evidencia empírica, aparece el problema de la desigualdad. No porque el capitalismo es desigual. Bueno.